Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Ya son las 11:05, así que en honor al tiempo vamos a partir. Unos segundos, por favor. Aquí va. Me avisan, por favor, si se ve bien la presentación, si se escucha bien, para poder dar inicio. Sí se escucha. ¿Me escucha? Sí, yo escucho súper bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer Valentina. Cuéntame si tienes algo que decir. Valentina Sepúlveda, que levantó la manito. Sí, quería solamente que estaba bien, se veía bien y se escuchaba bien. Eso. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Bueno, entonces vamos a dar inicio. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia y la participación a esta charla, y me gustaría comenzar hablándole un poco acerca de quiénes somos nosotros, los centros de negocios, porque me imagino que hay dudas en relación a eso, entonces la idea es que por lo menos partamos despejando esa duda. Bueno, los centros de negocios son un espacio abierto a la comunidad que busca fomentar y fortalecer el desarrollo de la economía local y del emprendimiento. Esos son los centros de negocios en sí que están a lo largo de todo Chile. Nosotros específicamente como Centro de Negocios Santa Cruz y Pichilemu abarcamos las provincias de Colchagua y Cardenal-Cal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o cómo logramos eso que les dije de fomentar y fortalecer el desarrollo de la economía local? Aquí entra en juego uno de nuestros servicios más importantes, que es la asesoría técnica. Acá entonces ustedes, donde quienes se inscriban como cliente en nuestra base de datos, pueden acceder al servicio de asesoría donde se les asigna un asesor, desarrollan un plan de trabajo en conjunto donde se establecen objetivos, metas y distintas estrategias para conseguir estos objetivos, y así puedan hacer crecer sus negocios o partir con una idea de negocio. Eso es lo que hacemos a través de la asesoría técnica. Ese es nuestro principal servicio. También tenemos capacitaciones en materias de interés empresarial, como lo que estamos viendo hoy, y así tenemos también una oferta mensual de distintas temáticas muy interesantes, desde costos, finanzas, modelo de negocios, todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha y con el desarrollo de una actividad empresarial. Además, quienes son clientes en nuestra base de datos pueden acceder a productos y servicios financieros, ya que tenemos convenios con entidades bancarias. Y también comentarles que nuestro agente operador, quienes nos apoyan ahí con la creación del centro, es la Universidad Santo Tomás. Por lo tanto, también podemos acceder a distintas información de mercado, investigaciones aplicadas de negocios, conocer qué pasa con las tendencias, qué pasa con el mercado y los datos demográficos. Entonces también podemos acceder a eso a través de nuestro agente operador. Y no menos importante, la vinculación y articulación con el ecosistema productivo local. Es súper importante que quienes sean emprendedores, quienes estén comenzando una actividad económica, también puedan generar redes de contacto con otros emprendedores, con otras entidades, tanto públicas o privadas, porque el emprendimiento no puede ir solo, necesitamos de socios claves que nos vayan ayudando. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos nosotros como centro de negocio. Quería partir con eso para poder resolver dudas. Bueno, todos nuestros servicios son 100% gratuitos, que eso es lo más importante. Solamente basta con inscribirse en nuestra base de datos. Desde ya también los dejo invitados a participar en las próximas capacitaciones. Como les comenté, nosotros tenemos un calendario mensual de distintas temáticas de interés empresarial, así que les recomiendo que puedan revisar ese calendario también. Acá les dejo nuestras redes sociales. Tenemos nuestro número de WhatsApp de la oficina de Santa Cruz, donde nos pueden contactar para dudas, para también ver cómo pueden acceder al servicio de asesoría y cómo ser clientes. Además de nuestras redes sociales, que es donde nosotros constantemente estamos hablando de fondos concursables, qué es lo que estamos haciendo, actividades. Y además tenemos un canal en YouTube súper importante para que puedan revisar los contenidos que nosotros vamos dando de estas mismas charlas online, quedan guardados en ese canal de YouTube. Así que no hay excusas para no aprender, para no tomar estas herramientas que son súper necesarias. Bueno, quería partir con eso y también es importante agradecer acá
y darle el espacio, ya que todo esto está siendo posible hoy día gracias a la colaboración que realizamos con O'Higgins Crea. Entonces agradecer ahí a la corporación O'Higgins Crea y a todos los talentos que conforman la industria creativa, ya que con ellos organizamos esta actividad y buscamos también apoyarlos en todo lo que necesitan con el tema de emprendimiento y salir al mercado económico. Entonces, agradecer el apoyo de O'Higgins Crea, también del gobierno regional y del CORE que hace posible este proyecto de los centros de negocio. Bueno, para partir con el tema de hoy, me gustaría partir dándoles o comentándoles una reflexión que llegué al conversar con distintos artesanos y con distintos clientes que tenemos acá dentro del centro que están insertos en el rubro de la producción artesanal, artistas o productores artesanales. Y siempre llegamos al mismo punto. En un mundo tan globalizado, moderno, lleno de tecnología, donde todo día lo acostumbramos a ver en series, en masa, la pregunta que siempre sale al conversar con artesanos y con gente de la industria creativa es ¿qué lugar tiene hoy la artesanía dentro de este mundo? ¿Y cuál es el valor que agrega una producción artesanal a lo que nosotros conocemos hoy día como el mundo industrializado? Me doy cuenta que siempre ese es el tema al que llegamos como reflexión al conversar con los talentos de la industria creativa. Entonces, por eso también que quise hacer esta charla y poder hablar de este tema que muy pocas veces se habla sobre la producción artesanal. Entonces, dicho eso, le planteo esa reflexión. ¿Qué valor le da hoy día la producción artesanal a lo que ya conocemos y a todo este mundo industrializado, moderno, en el cual nos enfrentamos hoy día en el siglo XXI? Entonces, a raíz de esto, esta charla tiene como objetivo poder visualizar oportunidades de diferenciación y de posicionamiento para todas las personas, los talentos que se encuentran insertos en la industria de las economías creativas, como nosotros llamamos, o la industria creativa. Entonces, esta capacitación va dirigida principalmente a artesanos, artistas, diseñadores o productores artesanales que desean fortalecer su propuesta de valor y además buscar diversificar su oferta, o sea, poder generar mayores ingresos. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy día a grandes rasgos. Mi nombre es Morales Morales, yo soy asesor primera línea del Centro de Negocios Cercotec Santa Cruz, con la oficina satélite Campi Chileno. Así que ya sin más preámbulos, vamos directo al tema que hoy día nos convoca. Bueno, lo primero es definir algunos conceptos que yo creo que son claves para poder conversar acerca de esto. Y es definir bien o entender bien qué es la producción artesanal versus la industrial. Aquí me gustaría también escucharlo un poco, ya que no nos conocemos, y ver qué entienden ustedes por producción artesanal. No sé si alguien se atreve a dar una idea o más allá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre una producción artesanal y una producción industrial? Dejo abierto el micrófono, espero que no sean tan tímidos. Me gustaría escuchar. ¿Qué entienden por producción artesanal o cuál es la diferencia? La cantidad y la falta de personal. Ya, sí, muy interesante, claro. Bueno, acá yo puse dos imágenes, que las imágenes entre sí ya nos dan a entender algo. ¿Qué más se puede entender por producción artesanal o cómo lo ven? Me imagino que todos acá desarrollan producción artesanal y no industrial, de partida, ¿cierto? Producción artesanal para mí es todo lo que hacemos con nuestras manos. Perfecto, Claudia, ¿verdad? ¿Fue la que habló ahí? Sí, yo misma. Exactamente eso. Eso es lo que marca la diferencia entre una producción artesanal y una industrial. Como dice acá la definición, lo que marca la diferencia es cómo la naturaleza en la cual se producen estos bienes, que mayoritariamente la producción artesanal lo vemos de manera manual o a mano. Eso no quiere decir que no intervengan maquinarias o herramientas, pero en sí la naturaleza de este tipo de producción es principalmente o mayoritariamente manual. Entonces hoy día nosotros vamos a hablar de este tipo de producción. Vamos a dejar de lado lo que es la producción industrial, en serie, masiva, y lo que ya conocemos como mundo industrializado. Entonces, ya despejando eso, me imagino que todos los que están acá, dijimos ya que deberían estar insertos dentro de lo que es la actividad como producción artesanal. Entonces,
Me imagino que también muchos de ustedes se han preguntado esto. ¿Cómo transmitir a los clientes el valor de la producción artesanal? Entonces, no sé si pueden por ahí apoyarme con alguna reacción, no sé si conocen la reacción del hermanito arriba, para que quiero ver quiénes alguna vez han hecho esa pregunta. Entonces, que puedan reaccionar con la manito pulgar hacia arriba para ver si es que hay gente que también se ha hecho esta pregunta. Yo me he dado cuenta que es lo recurrente cuando hablamos con artesanos. ¿Cómo transmitirle a los clientes el valor de la producción artesanal? Aquí ya tengo una manito arriba, ¿sí? Hay gente reaccionando. Claudia, Paloma. Bueno, me imagino entonces que es algo general, que todos en algún momento llegaron a esto. ¿Cómo yo le explico a mi cliente, a mi consumidor, el valor de lo que yo hago? ¿Para qué? Para que este cliente sepa lo que está pagando y no me pida rebajas y no me compare con el retail, que es donde nuestro puesto, en este caso, la producción industrial. ¿Cómo yo logro transmitirle todo lo que yo hago, todo el valor de lo que hago y de lo que es la producción artesanal? Muchas veces vemos que los artesanos trabajan desde que consiguen la materia prima en bruto hasta crear un producto terminado. Entonces, el cliente debe conocer eso, ese proceso. ¿Y cómo se lo transmito yo? Me imagino que esa es la pregunta que alguna vez todos han hecho. Por lo menos yo con las personas que he conversado, siempre llegamos al mismo punto. ¿Cómo transmitir a los clientes el valor de la producción artesanal? Bueno, para eso lo primero es entender qué es el valor. Aquí ya estas personas ya levantando la mano. Entonces, comprobamos que sí, muchas personas se hacen esa pregunta. ¿Qué es el valor? Por definición del libro, el valor es la diferencia entre el beneficio que yo espero recibir versus el costo, lo que me cuesta recibir ese beneficio. Eso es como la definición textual del libro, pero en realidad no nos dice nada. ¿Cómo nosotros podemos entender el valor? El valor lo tenemos que entender como características, cualidades y atributos que nosotros le otorgamos y le agregamos lo que hacemos, no como el valor monetario de las cosas. Entonces es súper importante que desde hoy día, cuando nosotros hablemos del valor o de propuesta de valor, de generación de valor, lo entendamos como cualidades, atributos, características, como un plus añadido que yo le doy a algo que podría ser genérico. Genérico quiere decir que es algo que está en todas partes, que no tiene ninguna diferenciación, para hacerlo exclusivo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo yo le aumento el valor a mi producto, características, para que ese valor después se traduzca en algo monetario? Aquí yo les traigo un ejemplo. No sé si, me imagino que todos conocen la alcancía de greda de Pomaire. Quise traer un ejemplo súper básico para que pudiéramos conectar todos y entender. Busqué este mismo producto en dos portales. Acá vemos que el de acá lo encontré en Mercado Libre, que es un producto genérico, y acá el producto exclusivo que yo tengo a la derecha en una página que se llama artesaníaschiles.cl. Entonces, cuando yo hablo del valor añadido, muchas veces esa cualidad de si es un producto genérico que se encuentra en todos lados, que no tiene ninguna diferenciación o es exclusivo, esa cualidad muchas veces se la da al autor, o principalmente se la da al autor, la persona que crea el producto y que lo produce. Entonces, aquí entra en juego lo que hablábamos al inicio en la pregunta. ¿Cómo yo transmito este valor? Tiene que ver cómo nosotros comunicamos. Y en el marketing pasa lo mismo. Esa cualidad que se la entrega al autor, nosotros tenemos que comunicar. Y muchas veces vemos que cuando nosotros promocionamos un producto, esa comunicación no es la más adecuada. Por ejemplo, así fue como yo encontré en internet que promocionaban el mismo producto en distintos portales. Un producto genérico, alcancía chanchito de greda de Pomaire. No me dice mayor información. En la página del portal de artesaníaschile.cl encontré esta descripción que dice: chanchito hecho con la greda que sus cultores extraen de las canteras de la zona. Todas las piezas son modeladas a manos y en su mayoría cosidas en horno de ladrillo, para luego ser bruñidas e ilustradas. Aquí ya vemos que esta descripción no solamente me habla de qué es el producto, sino que también me habla del proceso que tuvo. Y me da a entender qué es lo que tuvo que hacer el artesano desde que extrajo la materia prima hasta contar con el producto terminado.
Y eso es lo que ustedes también tienen que entender, que muchas veces ese valor que nosotros le agregamos a lo que hacemos, lo tenemos que saber comunicar nosotros, porque si no el cliente no tiene cómo saber. Y eso parte en cómo nosotros entonces promocionamos lo que hacemos. Y esa diferencia claramente de esas características luego se van a ver traducidas en el precio, o sea, en el valor monetario. Este producto que yo encontré en Mercado Libre, como alcancía chanchito de greda, estaba a 5.000 pesos, pero yo vi este mismo producto, que es de la misma zona, me imagino, pero que obviamente la forma en la que se promociona y el portal en el que se promociona marca una diferencia, ya hace que el valor sea el doble, solamente por cómo yo comunico y cómo yo expongo este producto. Entonces, hay que entender que el valor parte muchas veces de cómo yo como autor le doy esta característica a lo que hago. Y aquí entra en juego el tema principal, transmitir. ¿Cómo nosotros le transmitimos entonces este valor, esto añadido que yo hago, para que mi cliente sepa que lo que hago yo no es un producto genérico que encuentre en cualquier lado, sino que es un producto más exclusivo, o que tiene ciertas características de diferencia? Entonces, ¿cómo yo le doy a entender eso al cliente? Transmitiendo, ¿cierto? Y aquí, entonces, cuando hablamos de transmitir, entramos a terreno de la comunicación. Y la comunicación en sí es súper compleja, porque involucra un emisor, alguien que da un mensaje y un receptor. Y el mensaje, muchas veces el mensaje se interpreta. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque somos nosotros, el autor, como dije al inicio, el emisor, el que tiene que saber cómo transmitir eso. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo transmitir a los clientes el valor de la producción artesanal, estamos netamente hablando de comunicación efectiva. ¿Cómo yo logro entonces dar a entender a mi cliente todo el proceso que existe detrás, todo lo que yo debo hacer, cómo se genera mi producto, para que así pueda valorar lo que yo hago, y además que lo que yo digo sea lo mismo que se entienda? Acá podría poner un ejemplo, el juego del teléfono. Me imagino que muchos o la mayoría lo ha jugado alguna vez. Entonces, bueno, las preguntas, estoy viendo que hay gente que está comentando, las preguntas me gustaría que las dejaran al final y así después vamos comentando acerca de eso. Así que todas las preguntas que vayan saliendo en relación al tema que yo estoy hablando, les sugiero que las vayan dejando en el chat y al final de la charla revisamos y solucionamos todas estas dudas. Bueno, entonces estábamos hablando de la comunicación efectiva. Yo les puse el ejemplo del teléfono, este juego donde nosotros damos un mensaje en un grupo de personas y ese mensaje se va traspasando entre personas y muchas veces el mensaje inicial cambia al mensaje final. Ahí está la comunicación. Eso quiere decir que nuestra comunicación no fue efectiva. Entonces, eso es lo que no puede pasar con ustedes, que lo que ustedes digan se interpreta de otra forma. Entonces, tienen que cuidar muy bien cómo van a comunicar lo que hacen. Y esa comunicación la tienen que cuidar y pensar. Esa comunicación no puede ser improvisada. Cuando ustedes llegan a enfrentar a un cliente, la idea es que por lo menos ya tengan una idea de cómo abordar a ese cliente, para que no sea tan improvisado, porque los clientes van a ser distintos, cada uno de ellos. Y esa comunicación efectiva la deben cuidar tanto de manera presencial, cuando están en un stand, en la feria, en un punto de venta, como también virtual, en las redes sociales, en los perfiles que tengan en redes sociales o los canales digitales que puedan utilizar para comunicarse. Entonces, esa comunicación efectiva de lo que yo digo, que sea realmente lo que se entienda, la debo cuidar en todos lados, porque el cliente va a estar interpretando ese mensaje sin que yo me dé cuenta. Muchas veces también la comunicación no tiene que ver solamente con lo que nosotros decimos textual. Entonces hay que cuidar muy bien ahí las palabras y cómo nosotros vamos, como les digo, a abordar a este cliente. Ahora, la pregunta yo creo que ustedes se hacen, y que la vi por ahí en el chat también sin tenerme, ¿qué transmitir? Algunos decían ahí, yo no puedo hablar de mi proceso. Entiendo que muchas veces los procesos son en sí exclusivos. Acá estamos hablando en general. También tenemos que entender que hoy día, en el mundo globalizado que hablamos al inicio, la mayoría de las disciplinas ya existen.
o todo ya está dicho. La mayoría de las disciplinas de lo que ustedes ya hacen ya está en YouTube, ya hay cursos en Internet, en Creana, Doméstica, en diversas plataformas que hoy día enseñan a otras personas a aprender acerca de ciertas disciplinas. Entonces ahí hay que ver caso a caso. Pero si lo que yo hago ya está por todos lados, ¿por qué me voy a preocupar de lo que yo sé? Si es un conocimiento que yo adquirí. Entonces, ¿qué es lo que yo debo transmitir? Yo debo darle a entender a mi cliente que yo soy experto en lo que hago. Porque yo me especialicé, porque yo tuve que estudiar, hay un conocimiento detrás. Existe todo un estudio. Me imagino que todos ustedes han tenido que especializarse y adquirir distintos conocimientos, ya sea estudiando, conociendo a otros artesanos, aprender haciendo, ensayo y error, y todo ese conocimiento ustedes lo tienen. Entonces también me he dado cuenta que muchas veces el emprendedor no valora o no sabe cómo valorar todo lo que hace y todo lo que sabe. Y es muy importante que ustedes se crean el cuento. Aquí yo les digo siempre a los emprendedores, son secos en lo que hacen. Si ustedes dominan una disciplina, un material, una técnica, lo más probable es que de verdad sean súper hábiles en eso. Y ese conocimiento es el que también pueden transmitir. También deben transmitir que ustedes dominan una técnica, la especialización a la cual ustedes abordaron y la exclusividad. Ese es el mensaje principal para el cliente. El cliente debe entender que cuando hablamos de producción artesanal, hablamos de algo único, algo exclusivo, que no va a encontrar de la misma forma afuera, que no va a encontrar, por ejemplo, en el retail. Eso es lo que marca la diferencia de la producción artesanal a la producción industrial. Y ese mensaje lo debe entender el cliente. Entonces, ¿qué puedo transmitir yo? Mi conocimiento, la técnica, la especialización en la que yo he trabajado y la exclusividad. Que el resultado del producto que yo hago va a ser único. O de alguna forma no va a ser igual a lo que ya existe en el mercado. De cierta forma hay algo que le da originalidad. Y eso también lo deben transmitir, es lo principal. Entonces, acá yo les quise traer un caso de éxito en cuanto a los mismos puntos que hemos hablado anteriormente. A ver, cómo transmitir, cómo lograr que el consumidor, el cliente, entienda todo lo que hacemos y me pueda dar una posición de valor, o sea, que yo me pueda posicionar en su mente, que el cliente entienda que lo que yo hago es de cierta calidad, de ciertas características y que no es igual a lo que va a encontrar en el retail. El caso de éxito más fácil de entender es Pomaire. ¿Por qué? Pomaire logró posicionarse como un destino turístico hoy día, que además de ser un destino turístico, es un pueblo de artesanos. La gente, cuando va a comprar artesanías o equipamiento para las cocinas, que también han desarrollado una línea súper específica que tiene que ver con la gastronomía, la gente cuando va a Pomaire a adquirir estos productos sabe que lo que va a encontrar ahí quizás no es lo más barato, o sabe que lo que está ahí no lo va a encontrar directamente en Casa Idea, en Falabella, en cualquier tienda que ustedes puedan pensar de manera comercial. Entonces, obviamente, el valor que le da ese cliente a ese producto es distinto. Y también debería ser distinta la disposición a pagar. Por eso les quise traer este caso de éxito, porque me he dado cuenta que Pomaire ha trabajado mucho eso, aunque igual hay falencias, porque todavía no son un destino que esté altamente digitalizado, que nosotros los podamos ver, no sé, en las redes sociales, que fácilmente los podamos encontrar, pero sí sabemos que cuando vamos a Pomaire vamos a encontrar greda, artículos de calidad, únicos y los atributos que ellos han trabajado. Porque han trabajado en posicionar eso y en darle ese valor para que el cliente lo entienda. ¿Cómo entonces pueden aplicar todo esto que hemos hablado a sus negocios? Porque claro, estamos hablando de temas abstractos, temas que son en sí no los podemos ver de manera tangible. Me imagino
Creo que no todos conocen o saben lo que es esto. Bueno, quienes son clientes del centro quizás deben conocerlo. No sé si alguien sabe lo que es esto. Me gustaría escuchar también para ver ahí qué tan conectados estamos. ¿Alguien sabe lo que es esto? Esta plantilla que tengo acá. ¿La conoce? ¿La ha escuchado? Bueno, este es el modelo de negocios Canvas. Esta es una metodología. A ver acá en el chat si alguien... Manuel, no sé si le problemas puedes con pedir el micrófono. Paloma. Vamos a ver quién tiene el micrófono. Ahí. Me imagino que ahora se escucha mejor. Ya no hay ruido de interferencia, ¿cierto? Bueno, como les comentaba, esto es el modelo de negocios Canvas. Esto es una metodología que nace a través de un libro. Un autor estadounidense crea esta metodología que tiene como objetivo dar los primeros pasos para la creación de un negocio. Esta es como la hoja de ruta que nosotros llamamos la carta de navegación, lo que va a dar la estructura a una idea de negocio. Acá se analizan cada uno de los componentes de lo que luego va a ser el negocio en sí. Acá analizamos clientes, analizamos la relación con nuestros clientes, a través de qué canales nos vamos a dirigir, qué vamos a vender, cómo lo vamos a vender, cuáles son nuestros costos, nuestra propuesta de valor, qué es lo que nosotros le vamos a dar a nuestro cliente como elemento diferenciador, entre otras cosas. Entonces, quienes son clientes de acá del centro ya conocen esto porque lo hemos trabajado y es lo primero que tratamos de abordar, modelo de negocios Canvas. Súper importante también para quienes estén recién conociendo este mundo del emprendimiento y quizás tengan la idea de postular o participar de una convocatoria Capital Abeja, Capital Semilla. Estas convocatorias nacen de esta metodología. Tienen que desarrollar este modelo de negocio y es lo que nosotros hacemos con nuestros clientes acá en el centro de negocio. Es lo primero, para poder entender cómo se compone su negocio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar lo que nosotros venimos hablando en cuanto a la producción artesanal y a la transmisión del valor? Lo primero es definir muy bien y segmentar a nuestro cliente. Acá tienen que entender que ustedes no le venden a todo el mundo. No todo el mundo valora la producción artesanal o no todo el mundo valora lo que ustedes hacen. O si no, hay personas que sí valoran lo que ustedes hacen, pero que no están dispuestos a pagar el valor de lo que ustedes hacen. Entonces ahí tenemos que entender que nuestro producto o nuestro negocio o nuestro emprendimiento no está dirigido a todo el mundo. ¿Cualquiera nos puede comprar? Sí, pero no todo el mundo es mi cliente. Entonces es súper importante que ustedes puedan definir bien el perfil de sus clientes, conocer a su cliente, quiénes son, qué buscan, qué les gusta, cuándo los buscan, por qué los buscan. Son mayoritariamente hombres, mujeres, dónde se ubican, cómo se informan, dónde viven. Toda esa información, si ustedes la empiezan a analizar, le va a dar un perfil y se van a dar cuenta que existen patrones que van a llegar a darles una idea de en sí quién es su cliente ideal. Y esa era la que ustedes tienen que dirigirse. Esa era la que ustedes deben conocer muy bien para poder darle valor. Porque como dijimos, no todo el mundo valora lo que ustedes hacen. Y eso pasa en todos los rubros. Específicamente en este, porque tiene que ver con producción artesanal, con valoración de algo que nosotros hacemos manual. Eso es lo primero, segmentación, definición de cliente. Además, ¿dónde pueden aplicar todo esto? Dentro del mismo modelo de negocio que ustedes desarrollan, en la relación con los clientes. Es súper importante definir una relación con el cliente donde el cliente entienda que lo que ustedes realizan es único, es exclusivo. El cliente debe entender que si, por ejemplo, yo hago muebles, cada mueble que yo hago es distinto, porque la madera va a ser distinta, porque el resultado va a ser distinto. Si bien yo tengo quizás un modelo estandarizado, el resultado en sí va a ser distinto. O esa producción no es en serie, no es masiva. Entonces, eso le da exclusividad. La relación que ustedes van a desarrollar con sus clientes también muchas veces es más allá que una relación transaccional como lo vemos, por ejemplo, en el retail. No es que el cliente va solamente, compra, se va, o añade el producto a un carrito de compras y se va. Muchas veces el cliente se contacta con ustedes, les hace un pedido de algo específico, ustedes trabajan en eso a lo largo de un tiempo determinado y luego está el resultado final, que sería el producto y la transacción.
Pero existe una relación, y esa relación es de exclusividad, porque muchas veces el cliente elige incluso cada detalle de lo que ustedes van a realizar. Y eso el cliente tiene que entenderlo, porque eso es lo que va a pagar. Él no está pagando por algo genérico, como vimos anteriormente. Entonces, ahí hay que también poner énfasis en la relación con los clientes. Nosotros desarrollamos una relación de exclusividad. Por otro lado, súper importante también evaluar y mirar la propuesta de valor. La propuesta de valor es qué es lo que yo hago de manera distinta, qué me diferencia de la competencia, cuál es la necesidad que yo estoy resolviéndole a mi cliente, en qué lo ayudo o para qué me busca y qué me hace distinto. Entonces, cuando yo digo identificar mis ventajas competitivas, es importante que ustedes conozcan qué es lo que los hace distintos y por qué. Y que estas características que lo hacen distintos sea de cosas que ustedes realizan. La ventaja competitiva tiene que ver con la gestión, con algo que yo hago, algo propio mío, no algo que yo adquiero. No es el material, es quizás la técnica, el dominio, el conocimiento, que tiene que ver con lo intelectual muchas veces, o con lo que hacen las manos, en este caso. Esa es su propuesta de valor, no lo que ustedes adquieren. Y eso hay que poner énfasis, en qué características de valor tengo yo para mi cliente y qué cosas yo hago bien y no las adquiero, sino que tienen que ver con mi gestión en cuanto a la propuesta de valor. Y por otro lado, también deberían poner énfasis en las fuentes de ingresos, porque la idea y el mensaje de hoy día de esta charla es que ustedes no solamente se concentren en la venta de productos, también puedan desarrollar servicios. Y aquí la propuesta es diversificar la oferta de lo que ya hacen y no solamente generar venta de productos, sino también generar venta de servicios a través de la economía de la experiencia. ¿Qué cosas pueden hacer ustedes entonces para no solamente vender el producto en sí? Podrían generar servicios y experiencias tales como tours guiados por por el taller de elaboración, quizás para que el cliente pueda conocer el proceso, pueda ver desde que está la madera en bruto quizás, todo el tratamiento que yo hago, hasta que incluso él pueda tallar y ver cómo es el proceso en sí. Para el cliente es súper llamativo hoy día conocer, ver el backstage, por ejemplo, o como denominamos nosotros, el tras bambalina de qué es lo que pasa detrás de la producción. Eso lo vemos hoy día incluso en las redes sociales. Hoy día muchos creadores de contenido están realizando contenido mostrando lo que hacen, mostrando el lugar de elaboración, porque desde ahí viene la transmisión del valor que hablábamos al inicio, para que el cliente pueda entender lo que yo hago. Entonces, poder generar un servicio como un tour guiado por el taller o local de elaboración es una muy buena estrategia de generar otro ingreso, además de la venta de productos. Otra idea de servicio dentro de la economía de la experiencia podría ser también generar talleres. Y aquí vamos al tema inicial de la transmisión del conocimiento. Cuando yo hablaba de que hoy día la mayoría de las disciplinas ya están en Internet, la mayoría de las cosas que nosotros vemos, no sé, tallado en madera, yo busco en YouTube y quizás tengo millones de resultados en relación a eso. No es nada nuevo. En ese sentido en especial, en ese caso en específico, yo podría incluso generar talleres de aprender cómo tallado básico o tratamiento básico de la madera, tejido básico, no sé, poder generar contenido quizás y un servicio para personas que estén interesadas en introducirse al mundo de la disciplina que ustedes manejan. Muchas veces incluso es el mismo cliente el que estaría aquí dispuesto a acceder a un taller donde ustedes les puedan transmitir su conocimiento. Y acá es importante que ustedes entiendan que no necesariamente hay un poco de ruido por ahí, le vamos a pedir que quienes tengan el micrófono encendido lo puedan apagar, por favor, para así no generar problemas con el ruido. Vamos a silenciar. Bueno, como les comentaba entonces con este tema, es importante que cuando yo hablo de transmitir el conocimiento, lo que ustedes saben, no hablo necesariamente de enseñarle a las personas a hacer el producto que ustedes hacen o el producto estrella que ustedes comercializan, sino que hablo de
demostrar el conocimiento, enseñar técnicas básicas. Y eso también puede ser hoy día una oportunidad de generar otro ingreso distinto a través de un servicio, generando talleres o clases magistrales. De hecho, podrían también generar eventos, por ejemplo, artesanos de pañul, me imagino, no sé si hay gente acá, creo que Claudia está representando aquí a los artesanos de pañul, no sé, los artesanos de pañul que se agrupen y realizan un seminario de greda y tipos de cerámica, alfarería, donde llaman a distintos ceramistas de distintas disciplinas, de distintos lugares del país quizás, para hablar sobre este tema en específico y hacer una clase magistral. Eso también podría ser un servicio, también podría generar ingresos. Entonces el llamado hoy día es que no solo se concentren a generar producto y vender producto, sino que también puedan explorar los servicios y la generación de experiencias a través de la economía de las experiencias, que ustedes puedan generar servicios para sus clientes, que puedan conectar con ellos y tener una relación mucho más cercana. Entonces esa es la invitación hoy día, no dejarse solamente quedarse con la venta del producto. Y aquí entonces, llegando ya a la segunda parte de esta charla, ya hablamos de lo que es el valor, de cómo transmitir el valor, qué es lo que yo tengo que transmitir, la importancia de que el cliente conozca todo lo que va detrás del proceso de producción y todo lo que hago. Hoy, entonces, llegado a este punto, es importante que tengamos que definir y entender también el concepto de experiencia. Porque para mí, este concepto creo que está muy trillado, está muy hablado, y muy pocas veces entendemos en sí lo que es una experiencia. En el caso del tema de hoy, de que hablábamos de oportunidades que ustedes puedan tener en cuanto a generar experiencias de servicio, por ejemplo, una experiencia que ustedes pueden realizar podría ser conocer el local de elaboración de un artesano. Para un cliente esa sería una experiencia inolvidable. Conocer el lugar donde el artesano que fabrica mis productos o que yo admiro, y ver cómo es el proceso que está detrás y ojalá interactuar con eso. Eso podría ser una experiencia para un cliente. Una experiencia también, siendo muy distinto a lo que hablábamos anteriormente, podría ser también el mismo punto de ventas que yo tengo en la feria artesanal o en mi local. Ese lugar en sí también ya podría ser una experiencia, en la forma en la que yo muestro mis productos, la forma en la que yo tengo un espacio bien cuidado. Yo podría también generar una experiencia en torno a este punto de venta. Acá les recomiendo que puedan participar también de las charlas que nosotros damos, mi compañera Mabel Aceituno, de taller de vitrinaje. Entonces es súper importante que se puedan conectar también a esa charla para que aprendan cómo exhibir productos, porque muchas veces vemos que queremos poner toda la carne en la parrilla, mostrar todo lo que tenemos, y eso muchas veces satura y hace que nuestro cliente no perciba de buena forma todo lo que tenemos. Entonces también hay que cuidar cómo nosotros exhibimos nuestros productos. Ahí les recomiendo que se puedan conectar a las charlas de taller de vitrinaje, cuando esté disponible. Entonces, el mismo puesto o punto de venta en sí ya podría ser una experiencia. Y yendo mucho más allá, para quienes sean más nativos digitales, estén más conectados, incluso podrían entrar a Internet. Hoy día vemos que existen plataformas como Doméstica, Creana, entre otras, que no necesariamente tienen que ser estas plataformas que son una marca reconocida. Existen hoy día páginas donde ustedes pueden comprar una membresía y ustedes mismos generar academias, talleres, y buscar personas que quieran aprender de su disciplina, que les paguen una mensualidad y ustedes pueden dictar un taller incluso pagado a través de Internet sin la necesidad de hacerlo presencial, grabándose una vez y teniendo este material disponible para las personas. Entonces, todo eso, todas esas oportunidades podrían ser una experiencia. Entonces, tenemos que entender que una experiencia en sí son muchas cosas. Por eso, lo primero es que entendamos bien el concepto de esto de experiencia. ¿Qué es una experiencia? Porque está muy trillado, muy escuchado. Por definición, una experiencia son circunstancias, acontecimientos vividos por una persona que involucra sensaciones y emociones en base a estímulos. Esa es la clave, ese es el mensaje de hoy. Una experiencia es algo único, una vivencia única, individual que tiene una persona
en base a estímulos, porque lo que yo quiero hacer con esta experiencia es que sea memorable, que esta persona no me olvide, me recuerde y pueda volver a consumir, a comprarme o incluso a ser embajador de mi marca y recomendarme. Entonces, para eso yo tengo que hacer que sea memorable la relación que tenga conmigo. Y la idea es que ustedes puedan diseñar estas experiencias pensando en qué quieren que viva cada uno de sus clientes cuando hablamos de la generación de servicios. Una experiencia como característica tiene que articula bienes y servicios. O sea, cuando hablamos de una experiencia no hablamos netamente de algo abstracto, algo que no escuchamos, algo que vemos y que en sí no es tangible. Una experiencia a la vez también involucra algo tangible. Cuando les decía, ojalá que si ustedes hacen un recorrido en su taller de producción, el cliente pueda ejecutar, tallar, tocar, conocer el material. O quizá al final del recorrido se puede llevar un pequeño souvenir de lo que ustedes hacen. Y así no solamente la experiencia fue algo intangible, algo abstracto, sino que también hubo algo tangible que se pudo percibir. Eso es como una característica. Otra característica de una experiencia es que integra múltiples sentidos. Como hablábamos, tiene que ver con los sentidos, o sea, no solamente con mirar. Hoy día, por ejemplo, el turista tiene un perfil mucho más activo. El turista cuando viene a una localidad, a un destino, no quiere solamente ir a ver flora y fauna, también quiere hacer surf, practicar kayak. Lo mismo pasa con la producción artesanal. Cuando el turista o el cliente va a conocer a un artesano, quiere involucrarse, quiere conocer un poco más de él, quiere vivir de manera local. Y eso hace que entonces que no solamente intervenga lo visual, también otros sentidos. Si nosotros además involucramos más de un sentido, vamos a estar apelando a las emociones. Y son las emociones las que hacen que nosotros recordemos las cosas, que nos sean memorables. Entonces, por eso la idea es involucrar más de un sentido, para poder apelar a las emociones y así hacer que nos recuerden. Además, una experiencia como característica incorpora una narrativa. Esto quiere decir que no es algo improvisado, existe un relato, hay algo que yo quiero decir desde inicio a final, hay una introducción, un clímax y un desarrollo de esto, un desenlace. Entonces, la idea es que cuando ustedes diseñen un servicio, piensen en eso. ¿Qué quieren que perciba el cliente desde el inicio hasta el final? Incorpora una narrativa. Y además una experiencia en sí provoca interacciones, ya sea entre ustedes, productor y cliente, o si es en grupo, entre clientes. Y eso también puede hacer que la experiencia sea mucho más memorable si es que hay más personas y se produce una interacción. Entonces la idea es que cuando ustedes diseñan alguno de estos servicios o alguna experiencia, tomen estos elementos como características. Porque son las características principales de lo que nosotros hablamos cuando nos referimos a una experiencia. Y aquí vamos al punto principal o lo más importante de cómo ser memorable, la clave del éxito, que lo hablamos anteriormente. Los sentidos. Es a través de los sentidos que nosotros los humanos recordamos las cosas. No sé si le ha pasado muchas veces que cierto aroma nos evoca un recuerdo, o ciertos sonidos también nos evoca un recuerdo. Eso quiere decir porque al involucrar un sentido de manera tan activa, eso hizo que en nuestro cerebro generara una emoción fuerte que hace que nosotros recordemos a lo largo del tiempo. Si lo que nosotros pretendemos es generar un servicio, una experiencia, y queremos que este cliente nos recuerde, lo ideal es que ustedes puedan involucrar más de un sentido. Texturas a través del tacto, el diseño que sea atractivo, el diseño del espacio que sea acogedor, que el diseño me aporte, porque muchas veces vemos que a veces tenemos un diseño súper original, único, pero ese diseño a veces no aporta, porque lo que nosotros necesitamos pensar es que esto sea agradable a la vista. Ideal también que dentro de esta experiencia puedan incluir sabores, alguna degustación, un café, alguna degustación de algún producto local, si es un taller, un evento, un seminario, una clase magistral. Ideal que involucren también algún otro sentido, como por ejemplo el gusto. Los aromas, sobre todo si trabajo con materiales, el aroma del material en sí ya va a evocar una experiencia. Entonces es súper importante que ustedes también piensen en los aromas y cómo estos pueden aportar a la experiencia que van a desarrollar o diseñar.
Y obviamente los sonidos. Cuando hablamos de un espacio ameno, un espacio tranquilo, muchas veces también la música es la que nos ayuda a darle esta característica. Entonces, si ustedes al momento de diseñar un servicio, una experiencia, involucran uno o más de estos sentidos, deberían generar en algún momento que la experiencia con su cliente sea memorable y los recuerde. Que eso es lo que buscamos, para que vuelva a consumir o nos vuelva a recomendar con sus conocidos. Entonces, ya llegando a la parte final, ¿cómo pueden aplicar todo esto que hemos hablado? Porque hemos hablado de muchas cosas, desde qué es la producción artesanal, el valor, cómo transmitirlo, opciones de diversificación de oferta, cómo ustedes pueden generar más ingresos sin tener que solamente vender productos, sino que también poder generar servicios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto hoy día para darle valor a lo que hacemos? Acá yo traje un análisis cualitativo que todos ustedes puedan hacer a lo que ya tienen, ya sean personas que estén desarrollando un bien, que estén trabajando o que estén en etapas de emprender, que estén pensando en lanzarse al mercado con algún producto que quieran realizar de manera artesanal. Entonces, aquí hay 7 puntos que tienen que analizar. Principalmente vamos a partir con producto, con lo que yo hago. Y ahí es importante que ustedes transmitan que su producto es un diseño exclusivo. Que lo que ustedes realizan no lo van a encontrar de manera en serie o en manera masiva en el mercado. Por ejemplo, en el retail, que es el opuesto a ustedes. Entonces, cuando definan su producto, es importante darle siempre esa característica de diseño exclusivo. Además, que es hecho a mano o que mayoritariamente se hace a través de un proceso manual. ¿Involucra herramientas, involucra maquinaria? Sí, pero mayoritariamente es manual. Por lo tanto, esa característica también debería estar dentro de la definición de mi producto. Además, que lo que ustedes hacen como producción, la naturaleza de su producción es artesanal, no es en serie, no es masiva. Por lo tanto, su producto no se va a encontrar de manera repetida en el mercado. Y también, al ser una producción artesanal, muchas veces esa misma producción es ecológica, porque no involucra demasiadas emisiones de huella de carbono por la maquinaria, no involucra químicos muchas veces también, incluso cuando son artesanos que trabajan en madera, se utiliza economía circular, reutilización de otros productos, o de maderas, por ejemplo, que han sido utilizadas en obra, o de árboles que han estado caídos. Entonces, muchas veces esta producción también es ecológica, porque no contamina y no genera mayores externalidades al medio ambiente. Y eso también debería estar dentro de la definición de sus productos, para poder darle valor a lo que hacen. Eso sería con el producto. Otro punto a analizar es el precio. Y es importante acá también que ustedes puedan definir un precio competitivo. Y cuando hablo de un precio competitivo, es importante que ustedes se puedan comparar, que ustedes puedan establecer una referencia. Acá yo sé que la mayoría quizás me va a decir, lo que yo hago es único, no hay nada o nadie que se parezca a lo que yo hago. Y quizás sí, lo más probable es que existan disciplinas o personas que de verdad desarrollan algo que sea demasiado exclusivo. Bueno, aún así yo debería ser capaz de poder compararme. Siempre va a haber competencia. Yo tengo que mirar y ver lo que está haciendo el resto. Entonces es importante que ustedes también puedan conocer, establecer un set competitivo y ver qué es lo que está haciendo la competencia, para definir un precio que esté acorde a lo que se da en el mercado. Además, en esta definición de precio, cuantificar el trabajo, el tiempo y los conocimientos, que es el recurso intelectual que ustedes ponen a disposición de este tipo de rubro. Entonces es importante que eso también esté traducido dentro del precio, porque yo me he dado cuenta que muchas veces el emprendedor, cuando está partiendo, un artesano, solamente cuantifica la materia prima o los costos relacionados con la producción, pero no cuantifica el trabajo, el tiempo o los conocimientos. Entonces también es importante que eso ustedes lo puedan analizar y llevar un valor dentro de su precio. Y también definir un precio que sea sostenible a lo largo del tiempo. Con esto me refiero a que la definición de su precio sea atractiva, para que ustedes se puedan dedicar a esto a lo largo del tiempo y no deban salir a conseguir trabajo dependiente, porque esto le va a dar de verdad resolver la necesidad monetaria que ustedes tienen que
que solventar. Entonces, tiene que ser atractivo para que ustedes se puedan dedicar a esto y además lo puedan mantener a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo realizo una pintura y parto ya vendiéndola a 1 millón de pesos, pasan 4 meses y nadie me la vende, y yo bajo esa pintura a 200.000 pesos, ese cambio drástico, lo único que va a hacer es que las personas que estén mirando eso entiendan que mi definición de precio no es la mejor, porque yo me podría sentir estafado si yo compré una pintura a 1 millón de pesos y meses más tarde la veo a otro valor siendo lo mismo. Entonces también tienen que cuidar eso en cuanto a cómo van a mantener esos precios a lo largo del tiempo, porque no podemos estar variando constantemente lo que hacemos. Eso sí, acá en este tipo de rubro existe una ventaja, que muchas veces estos precios no están definidos de manera estándar, porque depende mucho del resultado. Pero aún así es importante que ustedes mantengan su estructura de precio a lo largo del tiempo, que no sea tan variable. Eso con el precio. También hablando de la distribución, de cómo ustedes ponen a distribución o a disposición lo que hacen, es importante que ustedes como artesanos o artistas o productores locales puedan también ser accesibles. O sea, muchas veces hay que ir al lugar específico donde está el artesano para poder contratar el servicio o comprar un producto o realizar el contacto. Por ejemplo, si yo quiero mimbres de Chimbarongo, muchas veces tengo que ir y pasar a Chimbarongo exclusivamente para poder tener ese contacto. Y no es lo ideal, porque solamente están abarcando al público que pasa por ahí. Lo importante es que ustedes puedan estar en todos lados, puedan tener perfil en las redes sociales, aprovechar la vitrina que les da O'Higgins Crea para poder también ahí tener una vitrina, un portal que les dé visibilidad con su contacto, con lo que hacen. Es muy importante entonces la accesibilidad. ¿Dónde el cliente me puede encontrar y qué tan fácil es para él encontrarme? Así como también el llamado es a digitalizarse. Aquí yo sé que hay desde quizás de todos los rangos etarios personas conectadas y quizás la mayoría o gran parte no maneja muy bien lo que es las redes sociales y el mundo digital, pero hoy día en el mundo globalizado que hablamos al inicio y como el siglo XXI en el que estamos, es importante trabajar esto. O sea, no podemos quedarnos atrás. La tecnología siempre va a ir avanzando y nosotros tenemos que también ir al paso con ella. Entonces, la digitalización acá es súper importante para poder abarcar la accesibilidad. Además, también es importante que los puedan ubicar en algún lugar físico, ya sea en la tienda, en algún punto de ventas o incluso en el lugar donde ustedes laboran, en el taller, para que así sea más fácil ese contacto y cuando un cliente quiera buscar algún tipo de producto de lo que ustedes hacen, fácilmente pueda llegar a ustedes. Entonces ahí estamos abarcando lo que es el producto, el precio y la distribución. Otra de las cosas que tenemos que analizar como cuarto punto, ya hablando de lo que dijimos anteriormente, es la promoción. Y acá tiene que ver con la comunicación, la transmisión de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿cómo nosotros comunicamos las cualidades y virtudes de lo que hacemos? ¿Cuáles son las diferencias, las características, los elementos diferenciadores que hacen distinto a lo que yo hago de lo que ya existe en el mercado? Eso tiene que conocerlo el cliente, porque no sirve de nada que yo tenga un producto o desarrolle un producto de la mejor calidad, con los mejores materiales, con las mejores terminaciones, si yo no se lo doy a comunicar o no se lo doy a entender a mi cliente. Entonces, es súper importante ahí la comunicación y la transmisión a través de cómo ustedes promocionan lo que hacen. Además, no solamente concentrarse en la venta, en hacer contenido de venta. No sé, si yo realizo tejidos, por ejemplo, pieceras a 10.000. No solamente ese tipo de contenido, sino que también poder hacer contenido que cree comunidad. La idea es que ustedes empiecen a conectar con personas que valoran lo que ustedes hacen, que los admiren y empezar a crear una comunidad en torno a eso, a través de las redes sociales. Por ejemplo, crear un Instagram, empezar a crear contenido en torno, no sé, a tejido y poder hablar sobre el tejido, comentar, tener interacción con el público. Entonces, además de vender, tienen que ojalá preocuparse de crear una comunidad, compartir sus conocimientos. Ustedes tienen que creerse el cuento y este es el mensaje. La mayoría, no conozco todos sus trabajos, pero cuando hablamos de artesanos y cuando hablamos de producción artesanal, la mayoría o todos son
extremadamente expertos en lo que hacen, y eso lo deben transmitir. Y obviamente también demostrar la originalidad, porque lo que ustedes hacen es único, y cada uno de ustedes tiene un sello. Me imagino que trabajadores o artesanos que realicen trabajos con madera, hay muchos, millones quizás, pero cada uno de ellos tiene un sello o aborda la disciplina de distinta manera. Entonces, eso también debería estar dentro de cómo nosotros comunicamos esta originalidad en lo que hacemos. Eso en cuanto a la promoción. También los procesos. Y aquí es retomando el punto de lo que hablábamos en cuanto a la transmisión de lo que hacemos. Exponer el proceso productivo. No necesariamente quizás cómo lo hago, pero que el cliente sepa cuáles son todas las fases desde que yo extraigo el producto o tengo la materia prima en bruto hasta que yo tengo el producto terminado. O sea, si yo hago carteras, por ejemplo, de cuero, desde que llega el cuero en bruto, ¿cuál es el proceso? Ojalá quizás yo pudiera mostrarle, mira, así está el cuero en bruto, después yo lo trabajo de esta forma, después se trabaja de esta forma, y aquí yo llego recién a tu producto terminado. Ese es todo el proceso, para que así el cliente entienda y pueda valorar también lo que se hace, el desempeño, la dedicación y el tiempo que existe detrás de la fabricación. Mostrar el espacio de fabricación, las herramientas que se trabajan es súper importante para ayudar también a comprender eso al cliente. Enseñar el paso a paso de cómo lo hago y cómo uso los materiales también puede ser esto netamente cuando hablamos de disciplinas que ya se encuentran en internet, que todo ya está hablado, que no existe nada nuevo, no existe algo exclusivo en lo que yo hago. Es importante si, por ejemplo, yo te dejo a crochet, yo hago amigurumis de crochet, quizás no enseñar cómo hago en sí el monito, podría enseñar técnicas básicas de crochet. Entonces ahí también estoy abordando el proceso, para que mis clientes conozcan el paso a paso de lo que hay detrás, y así puedan valorar lo que hago. También es muy importante, y ya lo conversamos, la definición del público objetivo. ¿Quiénes son sus clientes? No todo el mundo va a valorar lo que hacen, ni todo el mundo va a estar dispuesto a pagar por lo que hacen. Entonces, acá cuando hablamos de las personas, es súper importante definir muy bien el público objetivo, también mostrar al artesano que está detrás del producto, porque el producto no se hace solo, o sea, no es solamente la taza, es la persona que a través de sus manos crea ese producto. Y así también podríamos lograr empatía entre el artesano y cliente para que así el cliente pueda comprender todo el esfuerzo y dedicación que hay detrás del trabajo. Y finalmente es importante personificar el producto, porque como hablamos de producción artesanal, al detalle, hecha a mano, no estamos hablando de trabajo en serie. Entonces acá la idea es que el producto en sí no es el producto, es el producto que lo hizo un autor o el resultado de la producción del trabajo de un autor. Entonces es súper importante también personificar ese producto, para así hacer la diferencia de lo que existe en el mundo industrializado. Y por último, pero no menos importante también, poner mucho ojo y énfasis en la presencia física. Cuando ustedes estén en un lugar de manera física, por ejemplo en un stand, en una feria, en un local, que el diseño de la tienda también sea atractivo, para que llame la atención, el cliente pueda visualmente atraer la mirada y concurrir al lugar. Poner mucha atención a los detalles, porque acá hablamos de todo lo que tiene que ver con la estética, con lo visual, entonces tiene que ser muy importante la atención a los detalles, tanto a lo que ustedes hacen, a la confección o la fabricación, como también al espacio. Mantener el orden y la pulcritud, es muy importante eso, lo hemos visto por ejemplo cuando vamos a la feria y, no sé, vendo chalecos y tengo un alto chaleco y empiezo a sacar los chalecos para mostrárselo a mi cliente, eso lo único que hace es que mi espacio no se vea ordenado. Entonces quizás esa experiencia de la persona que está comprando no va a ser la mejor. Si yo fuera un poco más ordenado, tuviera las cosas más a la vista y pudiera exhibir de mejor manera mis productos. Y como les digo, conservar una estética, ya que aquí entra muy en juego lo que tiene que ver con lo visual, y buscar un sello y un estilo único que los diferencie de lo que hacen distinto al resto. Entonces, como conclusión, eso es el mensaje final para ustedes de esta charla: cómo transmitir el valor a los clientes
a través de que ustedes puedan comunicar muy bien lo que hacen, lo que los hace distintos, conocer muy bien cuáles son sus características o elementos diferenciadores y eso proyectarlo a su público. Acá les quise traer como conclusión algunos casos de éxito de artesanos o de pueblos de artesanos que se han conformado y se han posicionado en el mercado como un grupo de personas que sabemos que están ahí y ahí encontramos y que tienen características específicas. Por ejemplo, acá traje a Angelmó, en el sur, en Puerto Montt. Nosotros vamos a ese lugar y encontramos todo lo que tiene que ver con artesanía del sur y todos los artesanos están ubicados ahí. Un caso de éxito. También Chimbarongo, acá en la sexta región, bueno, acá no, lo vemos acá en la zona centro, con los artesanos en mimbre. Ellos están ubicados ahí en la carretera, ellos desarrollaron también, ellos fueron muy inteligentes en dónde ubicarse y por qué, porque se dieron cuenta que las personas que compraban no eran los residentes del lugar, porque ellos trabajan y dominan esa técnica. La mayoría de las casas tienen adobe, mimbre en su interior. Entonces se dieron cuenta que es el público que pasa por fuera del lugar quienes son los que compran. Entonces desarrollaron toda una estrategia y se organizaron como artesanos para diseñar una experiencia en torno a eso. Por eso los traje como caso de éxito. También lo que hacen las artesanas mapuches, tejedoras en telar mapuche de la Araucanía, también se han organizado, crearon una cooperativa de artesanas de tejido mapuche y hoy día están dando en valor y también transmitiendo lo que es patrimonio inmaterial. Así que ahí tenemos otro caso de éxito en cómo diseñar experiencias en torno a la producción artesanal. Y finalmente en Pucón, que lo vemos también muy, muy nítido, en cómo los artesanos de la madera han hecho un espacio específico para ellos que también se han posicionado en cómo Pucón es referente en cuanto a artesanía madera. Así que aquí también los quise traer como caso de éxito de cómo otros artesanos han diseñado experiencias en torno a la producción artesanal. Bueno, para cerrar todo esto que hemos hablado, que ha sido muy diverso, el mensaje final para ustedes es que la gente olvidará todo lo que dijeron, todo lo que hicieron, pero la gente nunca olvidará cómo la hicieron sentir. Aquí vamos directamente a lo que hablábamos de los sentidos. Generar experiencias que sean memorables con nuestros clientes, no solamente vender productos, sino también poder generar servicios y transmitirle todo eso a mi cliente para que así él sepa todo lo que vale mi proceso, mi producto, el tiempo y la dedicación que hay detrás. Entonces ese es el mensaje para ustedes hoy día, que puedan abordar esto de esta forma y ojalá pudieran aplicarlos a su emprendimiento, a sus negocios. Desde ya también los dejo invitados a seguir participando en nuestras capacitaciones. Quienes quieran también acceder ahí al servicio de asesoría, contactarse con los centros de negocios porque nosotros los vamos a ayudar en todo lo que necesitan con la entrada a este mundo económico y desarrollar negocios. Así que desde ya los dejo invitados a comunicarse con nosotros y a seguir trabajando en lo que es el desarrollo de la economía local. Así que, dicho eso, ahora vamos a dar el espacio a las preguntas. No sé si alguien quiera compartir algo de lo que hablamos mientras yo acabo de ir revisando las preguntas. Dejo abierto el micrófono mientras, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración en torno a los temas que nosotros fuimos tocando dentro de la charla. Veo que no hay preguntas por acá. Claudia Milena Gómez nos dice que, bueno, ellos son artesanos de pañul. Claudia está por ahí, ¿cierto? No sé si me escucha. Sí, sí, estoy aquí. Súper. Bueno, contarle un poco a la gente lo que ustedes hacen, quiénes son y bueno, contarle un poco acerca de pañul, porque es importante también acá lo que están haciendo ustedes como ceramistas. Bueno, nosotros somos artesanos, trabajamos la arcilla de pañul. La arcilla la extraemos de la misma zona. Bueno, es un trabajo 100% artesanal, se podría decir. Claro. También estamos agrupados como, bueno, somos una agrupación y tenemos el sello de origen. Excelente, ¿Ya? a eso quería llegar. Hoy día pañul tiene sello de origen. Es súper, súper interesante ese tema, porque Sí, quiere decir que se da a entender
que lo que ustedes realizan, tanto en la materia prima y la forma en la que producen, es única. No existe otra forma, por lo menos en Chile, ¿cierto? Sí, Eso tiene que ver el de origen. Entonces, acá, bueno, vemos cómo la gente de Pañul se está organizando, ya están agrupados y están trabajando en eso, no solamente vender productos, ¿cierto? Sino también sí, quizás poder generar experiencia. Así que, sí. bueno, La lo que verdad es necesiten que, en torno a eso. bueno, el turista, el que llega, siempre quiere conocer más, tener como la experiencia. De repente llega gente y dicen, me gustaría ver cómo es el sistema. Entonces yo les muestro, les entrego una pieza para que ellos la traten de hacer, y ahí recién Excelente. se dan cuenta cuánto cuesta hacer una pieza de arcilla. Claro, me imagino que Pero alguna se vez van le han felices. pedido rebaja de algún producto, ¿no? Sí, pero después de que ven el proceso, dicen, no, es demasiada la pega y pagan callados. Sí, Claro, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. De hecho, ese es el mensaje sí. final de esta charla. Muchas gracias, Claudia, ahí por compartir lo que ustedes hacen y bueno, lo que necesiten en cuanto a diseño de experiencias y todo lo que necesitan apoyo en cuanto a centro de negocios, como nosotros lo podemos ahí colaborar con lo que ustedes hacen, los artesanos de Pañul. No sé si hay alguien más Gracias, que don quiera Manuel. hablar también de lo que realiza. Bueno, acá veo a Soledad Marañón, que también la conozco, cliente acá del centro. Muchas gracias por los comentarios, Soledad. Bueno, ella también es una artesana, trabaja el cuero y he visto que muchas cosas de las que hablé acá, ella ya las incluye. Por ejemplo, siempre suele estar ahí en el lugar de elaboración trabajando y muestra a los clientes cómo es su proceso. Entonces, tal como dijo Claudia, eso es súper importante y súper revelador para el cliente. Y así el cliente después no pide la rebaja porque entiende todo lo que existe detrás. Ese es el mensaje final. Bueno, no sé si existen más dudas en relación al tema que vimos hoy, algún concepto que quizás no haya quedado claro, para poder resolverlo. Me imagino que vamos a enviar esta presentación a quienes se conectaron y vamos a ver con O'Higgins Crea cómo le difundimos esta información a quienes participaron. Entonces, si no hay más preguntas, agradecerles la convocatoria, la participación. Espero que haya sido útil y espero seguir trabajando con ustedes. Me imagino que las industrias creativas están recién comenzando a entrar a todo el tema de lo que tiene que ver los negocios y es importante que ustedes también puedan manejar estos conceptos. Así que desde ya les damos todo el apoyo como centro de negocios, lo que necesiten y que se puedan contactar con nosotros para seguir trabajando, hacerse clientes y también acceder a este tipo de capacitaciones. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en las próximas capacitaciones. Que estén muy bien. Les dejo entonces el contacto y cualquier cosa nos pueden comunicar a través de las redes sociales. Muchas Muchas gracias. gracias, don Manuel. Chao, que esté bien. Chao, que estén bien.